Un millonario solitario ve a dos hermanos gemelos vendiendo un viejo coche de juguete en el parque. Dicen que necesitan el dinero para comprar medicinas para su madre enferma. Conmovido por su historia, decide seguirlos y descubre una realidad que nunca imaginó. Lo que hace a continuación deja a todos conmocionados y cambia la vida de esa familia para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El frío viento de febrero azotaba las calles de Coyoacán, aquel barrio histórico de la Ciudad de México donde los turistas suelen admirar casas coloniales y el legado de Frida Kahlo. Don Humberto Velázquez caminaba lentamente, arrastrando consigo un tanque de oxígeno que se había convertido en su compañero inseparable durante las últimas semanas. Sus pasos, antes firmes y seguros como correspondía a uno de los empresarios más exitosos del país, ahora vacilaban bajo el peso de un diagnóstico devastador. A sus 62 años, don Humberto había construido un imperio inmobiliario que abarcaba desde Tijuana hasta Cancún. Sus rascacielos dominaban el horizonte de la capital mexicana y su nombre aparecía en las listas de los hombres más influyentes de Latinoamérica. Sin embargo, mientras contemplaba el cielo nublado desde el banco de una plaza, sus pensamientos no se dirigían a sus logros profesionales, sino al vacío que había cultivado durante décadas. Tantos edificios construidos y ni una sola persona que realmente me importe, murmuró para sí mismo, ajustando la cánula nasal que le suministraba el oxígeno. El doctor Ramírez había sido claro. Sus pulmones fallaban progresivamente y, según todos los pronósticos, le quedaban apenas unas semanas de vida. Don Humberto había decidido pasar sus últimos días caminando por las calles de la ciudad, que había transformado con sus proyectos arquitectónicos. Quería sentir el pulso de la vida una última vez, antes de que la suya se extinguiera como una vela sin cera. Su mansión en Las Lomas, con sus 20 habitaciones vacías y su colección de arte valorada en millones, solo le recordaba lo que nunca tuvo: una familia. Mientras observaba a los transeúntes, parejas tomadas de la mano, madres con sus hijos, grupos de amigos riendo, una figura pequeña captó su atención. En la esquina opuesta de la plaza, sentada en el suelo con la espalda apoyada contra la pared de una panadería, una niña de unos 10 años extendía su mano hacia los peatones. Su vestido desgastado y su cabello negro recogido en una trenza, despeinada, contrastaban con la elegancia de los turistas que pasaban a su lado sin mirarla. Don Humberto sintió una punzada de curiosidad. En sus 62 años de vida había ignorado a cientos de niños como ella. ¿Por qué ésta captaba su atención? Quizás era la dignidad con la que se mantenía erguida a pesar de su situación, o tal vez el brillo determinado de sus ojos oscuros. Sin pensarlo demasiado, comenzó a caminar hacia ella, arrastrando su tanque de oxígeno sobre el pavimento. Al acercarse, escuchó su voz. ¿Me podría dar para comer, por favor? La frase, pronunciada con un acento que revelaba sus orígenes en algún pueblo de Oaxaca, resonó en los oídos de don Humberto con una claridad sorprendente. No era la primera vez que escuchaba esa petición, pero hoy, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, las palabras penetraron la coraza que había construido durante décadas. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por el interés genuino en su voz. Marisol Hernández, señor, respondió ella con una mezcla de cautela y esperanza. ¿Dónde están tus padres, Marisol? La niña bajó la mirada hacia sus zapatos gastados. Mi abuelita cuidaba de mí, pero se fue al cielo hace 3 meses. Desde entonces vivo en la calle. Don Humberto asintió lentamente, procesando la información. Una orfandad similar a la que él había experimentado décadas atrás, aunque en circunstancias muy diferentes. Él había tenido la suerte de ser adoptado por una familia adinerada que le brindó educación y oportunidades. Esta niña no había tenido la misma fortuna. Sin premeditarlo, se arrodilló frente a ella, ignorando el dolor en sus articulaciones y la dificultad para respirar. Los transeúntes lo miraban con curiosidad. Un anciano elegante con un tanque de oxígeno
arrodillado frente a una niña indigente. «Marisol, ¿te gustaría tener una casa?», preguntó con una voz que temblaba ligeramente. La niña lo miró, con desconfianza. Las calles de México le habían enseñado a ser cautelosa con los extraños que ofrecían ayuda. «Tengo una casa muy grande y muy vacía», continuó don Humberto. «Está demasiado grande para un hombre solo». «¿Por qué me dice esto, señor?», preguntó Marisol, su voz mezclando curiosidad y recelo. Don Humberto respiró profundamente, algo que cada día se volvía más difícil. ¿Qué estaba haciendo? ¿Acaso la inminencia de su partida lo había vuelto loco? Sin embargo, al mirar los ojos de la niña, algo en su interior se removió. Tal vez era la oportunidad de redimirse, de dar sentido a una vida dedicada exclusivamente a la acumulación de riquezas. «Marisol, ¿quieres ser mi hija?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas. La pregunta flotó en el aire entre ellos, tan inesperada para él como para la niña. Marisol lo miró fijamente, evaluando al anciano con una sabiduría impropia de sus años. Sus ojos parecían buscar cualquier señal de engaño o peligro. «¿Su hija?», repitió ella, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. «¿Usted quiere adoptarme?». Don Humberto asintió, sorprendido por su propia determinación. «Sí, quiero adoptarte, darte un hogar, educación, una vida digna, si tú quieres, claro está». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Marisol miró a su alrededor, como buscando consejo en las palomas que picoteaban migajas cerca de ellos o en los árboles centenarios de la plaza. Finalmente, volvió a mirar a don Humberto. «¿Por qué yo?», preguntó con una voz pequeña, pero firme. Era una pregunta justa, una que don Humberto no había anticipado. ¿Por qué esta niña? Y no cualquiera de los cientos que había ignorado a lo largo de su vida. No tenía una respuesta lógica, solo una sensación, un impulso que no podía explicar. «No lo sé», admitió con honestidad. «Tal vez porque ambos estamos solos. Tal vez porque te vi y sentí que debía hacerlo. O quizás porque después de una vida entera construyendo edificios, finalmente quiero construir algo que realmente importe». Marisol lo estudió un momento más, sus ojos oscuros escrutando el rostro cansado del anciano. Luego, en un gesto que sorprendió a ambos, extendió su pequeña mano y la colocó sobre la de don Humberto. «Está bien», dijo simplemente, «seré su hija». Don Humberto sintió que algo en su interior se transformaba, como si un hielo, largo tiempo congelado, comenzara a derretirse. Con dificultad, se incorporó y ayudó a la niña a levantarse. «Vamos a casa, Marisol», dijo, mientras tomaba su mano con una gentileza que no sabía que poseía. Juntos, el empresario y la niña caminaron lentamente por la plaza de Coyoacán, una extraña pareja unida por el destino o por la casualidad. Don Humberto sentía que cada paso lo alejaba de la vida que había conocido y lo acercaba a algo nuevo, algo para lo que no estaba preparado, pero que inexplicablemente anhelaba con todas sus fuerzas. Al llegar a la acera donde esperaba su chofer con el lujoso Mercedes negro, don Humberto se detuvo un momento. Observó el rostro de Marisol, iluminado por una mezcla de esperanza y temor. En ese instante, supo que su decisión, por impulsiva que fuera, era correcta. Quizás había construido edificios durante toda su vida, pero ahora, en el ocaso de su existencia, tenía la oportunidad de construir algo infinitamente más valioso, un futuro para esta niña y tal vez un propósito para sus últimos días. «Señor Velázquez, ¿se encuentra bien?», preguntó su chofer Emiliano, observando con sorpresa a la pequeña acompañante. «Mejor que nunca, Emiliano», respondió don Humberto con una sonrisa que hacía años no aparecía en su rostro. «Te presento a Marisol. Desde hoy, ella vivirá con nosotros». El chofer, acostumbrado a las excentricidades de su patrón, simplemente asintió y abrió la puerta trasera del automóvil. Marisol miró el vehículo con asombro, como si fuera una nave espacial. Don Humberto sintió una punzada de ternura ante su expresión. «Adelante, pequeña», la animó. «Es tu primer viaje hacia tu nueva vida.
La imponente mansión de las Lomas se alzaba como un monumento a la opulencia y el éxito. Con sus columnas de mármol y jardines perfectamente cuidados, la residencia de don Humberto Velázquez intimidaba incluso a quienes estaban acostumbrados al lujo. Para Marisol, que jamás había pisado un suelo que no fuera de tierra o cemento gastado, cruzar aquellas puertas de roble tallado fue como entrar en un mundo sacado de los cuentos que su abuela le narraba antes de dormir. «Esta es tu casa. Ahora», dijo don Humberto mientras observaba la expresión de asombro en el rostro de la niña. Marisol permaneció en silencio, sus ojos oscuros recorriendo los techos altos, las arañas de cristal y los cuadros de pintores famosos que adornaban las paredes. Sus pequeños pies, calzados con zapatos desgastados, parecían no atreverse a pisar el mármol reluciente del suelo. «Puedes caminar, niña», la animó don Humberto con una sonrisa cansada. «No se va a romper». El sonido de pasos apresurados interrumpió el momento. Doña Constanza, el ama de llaves que había servido a la familia Velázquez durante 3 décadas, apareció en el vestíbulo. Su rostro, normalmente impasible, no pudo ocultar la sorpresa al ver a la pequeña invitada. «Don Humberto, no esperábamos que regresara tan temprano», dijo lanzando miradas interrogantes hacia Marisol. «Constanza, te presento a Marisol». «Hernández», respondió don Humberto con una firmeza que no admitía cuestionamientos. «A partir de hoy vivirá con nosotros. Prepara la habitación azul para ella, por favor». El ama de llaves abrió la boca para decir algo, pero al ver la determinación en los ojos de su patrón, simplemente asintió y se dirigió a la niña con una sonrisa forzada. «Bienvenida, niña. Ven conmigo, te mostraré dónde puedes asearte antes de la cena». Marisol miró a don Humberto buscando aprobación. Él asintió levemente, y solo entonces ella siguió a doña Constanza por las escaleras de mármol hacia el segundo piso. Cuando quedó solo en el vestíbulo, don Humberto se permitió un momento de duda. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía él, un hombre solitario al borde de la partida, pretender ser un padre para esta niña? Sin embargo, algo en su interior le decía que esta decisión, por impulsiva que fuera, era la correcta. Quizás la única, verdaderamente correcta que había tomado en décadas. Subió lentamente las escaleras, deteniéndose ocasionalmente para recuperar el aliento. Su médico, el doctor Ramírez, le había advertido sobre hacer esfuerzos, pero don Humberto se negaba a rendirse ante la enfermedad. Al llegar al segundo piso, escuchó el sonido del agua corriente y la voz suave de doña Constanza, dando instrucciones a Marisol sobre cómo usar las llaves del agua caliente, algo que probablemente la niña nunca había experimentado. Se dirigió a su despacho, una habitación espaciosa con estanterías repletas de libros que rara vez había leído y fotografías de inauguraciones de edificios en lugar de momentos familiares. Tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Licenciado Ortega, necesito que venga a mi casa inmediatamente», dijo sin preámbulos. «Quiero iniciar los trámites para adoptar a una niña». La voz al otro lado de la línea expresó sorpresa, pero don Humberto cortó cualquier cuestionamiento con su tono autoritario. «No me importan las dificultades. Usted es el mejor abogado de México, ¿no es así? Pues demuéstrelo, lo espero en 1 hora». Colgó y se recostó en su sillón de cuero, sintiendo el peso del cansancio. Cerró los ojos un momento, pero los abrió sobresaltado al escuchar un leve golpe en la puerta. «Adelante», dijo enderezándose. La puerta se abrió lentamente y apareció Marisol. Don Humberto contuvo la respiración al verla. Doña Constanza había obrado un pequeño milagro. La niña llevaba un vestido sencillo, pero elegante, probablemente perteneciente a la hija de alguna de las empleadas de la casa. Su cabello negro, ahora limpio, caía sobre sus hombros en ondas brillantes, y su rostro, libre de la suciedad de las calles, revelaba una belleza infantil que conmovió al anciano. «Doña Constanza dice que la cena estará lista en media hora», dijo Marisol con timidez, permaneciendo en el umbral de la puerta. «Ven, siéntate conmigo un momento», la invitó don Humberto, señalando un sillón frente a él. Marisol avanzó con cautela y se sentó en el borde del sillón, como temiendo mancharlo o dañarlo de alguna manera.
Sus manos pequeñas y ahora limpias descansaban sobre su regazo, y sus pies apenas tocaban el suelo. «¿Cuántos años tienes exactamente, Marisol?», preguntó don Humberto, dándose cuenta de que había muchas cosas básicas que desconocía sobre ella. «10, señor, cumplí 10 en noviembre. Por favor, no me llames señor, puedes llamarme». Don Humberto dudó un momento. «¿Papá? No, era demasiado pronto, y quizás nunca llegara a serlo realmente. Puedes llamarme Humberto, o don Humberto, si te sientes más cómoda así». Marisol asintió, sus ojos estudiando el rostro del anciano con una intensidad que lo desconcertaba. «¿Fue a la escuela alguna vez, Marisol?» «Sí, don Humberto. Estudié hasta 3er grado en Oaxaca, antes de que mi abuelita enfermara y tuviéramos que venir a la capital para buscar tratamiento». Después, su voz se apagó y bajó la mirada. «Entiendo», dijo don Humberto suavemente. «Mañana mismo hablaré con el director del Colegio San Ignacio. Es una buena escuela, no muy lejos de aquí. Estoy seguro de que podrán aceptarte a mitad del curso». Los ojos de Marisol se iluminaron ante la mención de la escuela, pero inmediatamente una sombra de preocupación cruzó su rostro. «¿Y si no puedo ponerme al día con las clases? Ha pasado mucho tiempo». «Contrataremos tutores», respondió don Humberto con una seguridad que sorprendió a ambos. «Los mejores de la ciudad. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que estés cómoda aquí, que te sientas en casa». La palabra casa flotó entre ellos como algo frágil y precioso. Para Marisol, que había perdido su hogar meses atrás, y para don Humberto, que nunca había sentido que la mansión fuera realmente un hogar, el concepto adquiría un nuevo significado en ese momento compartido. El sonido del timbre interrumpió la conversación. Era el licenciado Ortega, puntual como siempre. Don Humberto se levantó con dificultad. «Ve con doña Constanza, Marisol. Tengo una reunión importante ahora. Cenaremos juntos después». La niña asintió y salió del despacho con pasos silenciosos, dejando a don Humberto con una extraña sensación de calidez en el pecho, algo que no había experimentado en muchos años. El licenciado Ortega, un hombre de mediana edad con un traje impecable y maletín de piel, escuchó con asombro el relato de don Humberto sobre cómo había encontrado a Marisol y su decisión de adoptarla. «Don Humberto, con todo respeto, esto es muy irregular», dijo el abogado, ajustándose las gafas. «La adopción es un proceso largo y complicado. Hay evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, investigaciones de antecedentes». «No tengo tiempo para eso, licenciado», interrumpió don Humberto, señalando significativamente su tanque de oxígeno. «Usted sabe perfectamente cuál es mi situación. Necesito asegurar el futuro de esta niña antes de que sea demasiado tarde». El abogado observó a su cliente con una mezcla de preocupación y comprensión. Había representado a don Humberto durante más de 20 años y nunca lo había visto tan determinado. «Además», continuó don Humberto, «no es como si fuera un candidato inadecuado. Soy un ciudadano respetable, con recursos más que suficientes para proporcionarle una buena vida. Su hermano, don Ricardo, podría oponerse», advirtió el licenciado Ortega con cautela. «Considerando su situación de salud, él podría argumentar que no es en el mejor interés de la niña». Don Humberto frunció el ceño. Su relación con Ricardo, su único hermano, había sido tensa durante décadas. Diferencias irreconciliables en la forma de manejar la empresa familiar los habían distanciado hasta el punto de apenas dirigirse la palabra en las reuniones familiares obligatorias. «Mi hermano no tiene voz ni voto en mis decisiones», respondió secamente. «Y si intenta interferir, usted se encargará de recordarle que la mitad de su fortuna proviene de negocios que yo inicié». El licenciado Ortega asintió, tomando notas en su libreta. «Haré todo lo posible, don Humberto. Conozco a varios jueces que podrían acelerar el proceso, dadas las circunstancias especiales, pero debe estar preparado para enfrentar obstáculos». «Siempre lo estoy, licenciado. He construido un imperio enfrentando obstáculos. Este será simplemente el último». Después de que el abogado se marchara, don Humberto se dirigió al comedor,
donde Marisol ya estaba sentada, esperando pacientemente. La mesa, diseñada para 20 comensales, hacía que la niña pareciera aún más pequeña y frágil. Don Humberto indicó a doña Constanza que sirviera la cena y tomó asiento junto a Marisol, en lugar de en la cabecera, como era su costumbre. «Mañana iremos de compras», anunció mientras doña Constanza servía. «La sopa, necesitas ropa nueva, libros y todo lo que una niña de tu edad debería tener». Marisol lo miró con una mezcla de gratitud y incredulidad, como si temiera que en cualquier momento despertaría y se encontraría nuevamente en las calles frías de la ciudad. «Gracias, don Humberto», dijo en voz baja, «pero no necesito muchas cosas». «Yo decidiré lo que necesitas», respondió él con firmeza, pero sin dureza. «Y ahora come, estás demasiado delgada». Mientras observaba a Marisol, comer con modales sorprendentemente buenos para alguien que había vivido en la calle, don Humberto sintió una determinación renovada. Tal vez le quedara poco tiempo, pero haría que cada momento contara. Por primera vez en su vida, tenía algo más importante que sus edificios y su legado empresarial. Tenía a alguien que dependía de él, alguien a quien podía dar lo que él nunca había recibido, un amor incondicional. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño para Marisol. Cada mañana despertaba en su habitación azul, con sus paredes recién pintadas del color del cielo y una cama tan grande que podría perderse en ella. A veces, en los primeros instantes de consciencia, el pánico la invadía al no reconocer dónde estaba, hasta que los recuerdos volvían y una sonrisa iluminaba su rostro. Ya no estaba en las calles, ya no tenía que preocuparse por encontrar comida o un lugar seguro para dormir. Ahora tenía un hogar, una habitación propia y a don Humberto. El Colegio San Ignacio, una de las instituciones educativas más prestigiosas de la Ciudad de México, había aceptado a Marisol como alumna especial gracias a la generosa donación de don Humberto para la nueva biblioteca del campus. La niña, que siempre había mostrado una inteligencia natural según recordaba de su abuela, se esforzaba cada día por ponerse al día con sus compañeros. Las tardes las pasaba con tutores privados que don Humberto había contratado para reforzar sus conocimientos en matemáticas, español, ciencias e inglés. Para don Humberto, estos días representaban un renacimiento. A pesar de que su condición física seguía deteriorándose lentamente, una nueva energía animaba su espíritu. Cada mañana esperaba con ansias el momento en que Marisol bajaba las escaleras para desayunar, con su uniforme escolar impecable y su mochila al hombro. Las conversaciones durante la cena se habían convertido en el momento favorito de su día, escuchando atentamente mientras la niña le contaba sobre sus clases, sus nuevas amigas y las cosas que había aprendido. «Hoy la maestra Rosales nos habló sobre las pirámides de Teotihuacán», comentó Marisol una noche mientras compartían un postre de flan casero. Dijo que los antiguos mexicanos las construyeron para estar más cerca del cielo y de sus dioses. «¿Te gustaría visitarlas?», preguntó don Humberto, observando el entusiasmo en los ojos de la niña. «Podríamos ir este fin de semana, si te sientes con ánimos». El rostro de Marisol se iluminó. «¿De verdad? Nunca he visitado las pirámides». «Entonces está decidido», sonrió don Humberto. «Le diré a Emiliano que prepare el coche para el sábado». Estos pequeños momentos de felicidad compartida eran como gotas de agua en el desierto para don Humberto. Durante toda su vida adulta, había perseguido el éxito empresarial con una determinación feroz, convencido de que la riqueza y el reconocimiento le traerían la satisfacción que buscaba. Ahora, en el ocaso de su vida, descubría que la verdadera felicidad residía en cosas mucho más simples: la sonrisa de una niña, una conversación sincera, el privilegio de ver crecer a alguien a quien amaba. Porque sí, don Humberto había comenzado a amar a Marisol, no como un acto de caridad o un intento desesperado de redención, sino con un amor genuino y profundo que nunca había experimentado antes. La niña había llegado a su vida como un torbellino, despertando emociones que creía enterradas bajo décadas de ambición y soledad.
Sin embargo, no todo era color de rosa. El licenciado Ortega había encontrado obstáculos en el proceso de adopción, tal como había previsto. Las autoridades de protección infantil habían expresado preocupación por la edad avanzada de don Humberto y su estado de salud. Además, la falta de documentación sobre los antecedentes familiares de Marisol complicaba el proceso. Necesitamos encontrar algún familiar que pueda dar su consentimiento para la adopción, explicó el licenciado Ortega durante una de sus visitas. Sin eso el proceso podría alargarse indefinidamente. Ella me dijo que no tiene a nadie, respondió don Humberto, ajustando su cánula de oxígeno. Su abuela era su única familia, y ya falleció. Aún así debemos hacer una búsqueda exhaustiva, insistió el abogado. Si aparece algún pariente después de la adopción, podría impugnarla. Don Humberto asintió con resignación. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cada día que pasaba sin resolver la situación legal de Marisol era un día menos que tenía para asegurar su futuro. La mañana del sábado prometido para visitar las pirámides amaneció con un cielo despejado y un sol radiante. Marisol, emocionada por la excursión, se había levantado temprano y esperaba en el vestíbulo con un pequeño sombrero para protegerse del sol y una cámara desechable que doña Constanza le había regalado. Don Humberto bajó las escaleras lentamente, apoyándose en su bastón. Últimamente, el tanque de oxígeno se había vuelto una necesidad constante, limitando aún más su movilidad. Sin embargo, se había negado a cancelar el paseo. La ilusión en los ojos de Marisol valía cualquier esfuerzo o incomodidad. «Buenos días, don Humberto», saludó la niña con entusiasmo. «Estoy lista para nuestra aventura». «Buenos días, pequeña», respondió él con una sonrisa cansada. «Veo que estás preparada para ser una verdadera exploradora». Justo cuando se disponían a salir, el timbre de la puerta sonó. Emiliano, el chofer que esperaba junto al coche, se apresuró a abrir. En el umbral apareció un hombre de unos 50 años, con un traje elegante y un rostro que reflejaba el mismo porte aristocrático de don Humberto, aunque con rasgos más duros y una expresión menos amable. «Ricardo», murmuró don Humberto, su voz mezclando sorpresa y recelo. «¿Qué haces aquí?» «Buenos días, hermano», respondió Ricardo Velázquez, entrando al vestíbulo sin esperar invitación. «¿Acaso necesito motivo para visitar a mi único familiar?» Su mirada se posó en Marisol, quien instintivamente dio un paso atrás, sintiendo la tensión que emanaba del recién llegado. «Ah, así que esta es la niña de la que he oído hablar», dijo Ricardo, observándola con una mezcla de curiosidad y desdén. «El licenciado Mendoza me ha puesto al tanto de tu proyecto filantrópico». Don Humberto frunció el ceño. El licenciado Mendoza era el abogado personal de Ricardo, rival acérrimo del licenciado Ortega en los tribunales de la capital. «Marisol, ve con doña Constanza un momento», indicó don Humberto con suavidad. «Mi hermano y yo necesitamos hablar en privado». La niña asintió y se alejó rápidamente, lanzando una última mirada preocupada hacia don Humberto antes de desaparecer por el pasillo que conducía a la cocina. Los hermanos Velázquez se dirigieron al despacho de don Humberto. Una vez dentro, Ricardo no perdió tiempo en ir al grano. «¿Has perdido la cabeza, Humberto?», espetó, sirviéndose un whisky del carrito de licores sin pedir permiso. «Adoptar a una niña de la calle a tu edad y en tu estado es absurdo. Mi vida personal no es asunto tuyo, Ricardo», respondió don Humberto con frialdad. «Nunca lo ha sido. Se convierte en mi asunto cuando afecta al patrimonio familiar», replicó Ricardo bebiendo un sorbo de whisky. «¿Has pensado en las implicaciones legales? ¿En cómo esto afectará la herencia y el control de la empresa?» Don Humberto soltó una risa amarga. «Siempre pensando en el dinero, ¿verdad, hermano? No has cambiado nada en 30 años. Alguien tiene que ser práctico», respondió Ricardo paseándose por el despacho. «Tú siempre fuiste el soñador, el visionario. Yo soy quien mantiene los pies en la tierra». Se detuvo frente a la ventana que daba al jardín, donde Marisol ahora caminaba junto a doña Constanza, admirando las flores recién plantadas.
No se trata solo del dinero, Humberto. Continuó, su voz adquiriendo un tono más suave. ¿Has pensado en lo que será de esa niña cuando tú ya no estés? Porque ambos sabemos que ese día está más cerca de lo que quisieras admitir. Don Humberto sintió una punzada de dolor, no por su enfermedad, sino por la cruda verdad en las palabras de su hermano. Era cierto. A pesar de sus esfuerzos por asegurar el futuro de Marisol, la realidad de su condición era innegable. Precisamente por eso estoy haciendo todo esto, respondió su voz más calmada. Quiero dejarla protegida con un futuro asegurado. Ricardo se volvió hacia él, su expresión mezclando incredulidad y algo parecido a la lástima. ¿Y crees que una adopción apresurada es la solución? ¿Qué pasará cuando los servicios sociales se den cuenta de que un hombre moribundo ha adoptado a una menor? Te la quitarán, Humberto. ¿Y entonces qué? ¿Volverá a las calles? Don Humberto apretó los puños, sintiendo que su respiración se volvía más trabajosa. No quería admitirlo, pero las preguntas de Ricardo tocaban miedos que él mismo había estado evitando enfrentar. He tomado mis precauciones, dijo finalmente. El licenciado Ortega está preparando todo para que, en caso de que yo falte, Marisol quede bajo la protección de un fideicomiso administrado por personas de confianza. ¿Y quiénes son esas personas de confianza?, preguntó Ricardo con escepticismo. ¿El mismo Ortega que ha estado sacándote dinero durante años con sus honorarios exorbitantes? ¿O quizás doña Constanza, que apenas sabe leer y escribir? Eso no es de tu incumbencia, respondió don Humberto cada vez más irritado. Ricardo dejó su vaso vacío sobre el escritorio y se acercó a su hermano. Te propongo algo, dijo en un tono más conciliador. Déjame ayudarte con esto. Yo puedo ser el tutor legal de la niña si algo te sucede. Soy tu hermano después de todo. Sangre de tu sangre. Don Humberto lo miró con sorpresa. De todas las reacciones que esperaba de Ricardo, esta era la última. Tú, el hombre que nunca ha mostrado interés por formar una familia, que considera a los niños como una molestia innecesaria. Las personas cambian, Humberto, respondió Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Además, sería una forma de honrar tu memoria, cuidando de lo que obviamente te importa tanto. Don Humberto estudió el rostro de su hermano, buscando signos de sinceridad. Ricardo siempre había sido hábil ocultando sus verdaderas intenciones, una cualidad que lo había convertido en un negociador formidable, pero en un ser humano difícil de confiar. Lo pensaré, dijo finalmente don Humberto. Ahora, si me disculpas, tengo un compromiso con Marisol. Vamos a visitar las pirámides de Teotihuacán. Ricardo asintió, tomando su abrigo. Por supuesto. No quisiera arruinar tu día con la pequeña, dijo dirigiéndose a la puerta, pero piensa en mi oferta, Humberto, por el bien de la niña. Cuando Ricardo se marchó, don Humberto permaneció un momento en su despacho, intentando calmar su respiración alterada y los pensamientos turbulentos que la visita de su hermano había desencadenado. ¿Podría confiar en Ricardo para cuidar de Marisol? ¿O había otros motivos detrás de su repentino interés en la niña? Don Humberto, ¿está listo para irnos? La voz de Marisol desde la puerta interrumpió sus cavilaciones. Él se volvió hacia ella forzando una sonrisa. Por supuesto, pequeña. Vamos a conocer esas pirámides. El majestuoso Palacio de Justicia del Distrito Federal se alzaba imponente bajo el sol de la mañana. Sus columnas de cantera y escalinatas de mármol habían sido testigos de innumerables batallas legales a lo largo de décadas, pero pocas tan cargadas de emoción como la que estaba a punto de librarse en su interior. Don Humberto Velázquez, sentado en una silla de ruedas debido al deterioro de su condición en las últimas semanas, esperaba junto a Marisol y el licenciado Ortega en el pasillo del cuarto piso, frente a la sala donde se decidiría el futuro de ambos. Todo saldrá. Bien, pequeña, murmuró don Humberto tomando la mano de Marisol, quien permanecía de pie a su lado, vistiendo un vestido azul marino que resaltaba la seriedad del momento. El juez Montoya es un hombre justo. Marisol asintió en silencio,
pero su mirada reflejaba el miedo que sentía. En los 2 meses que llevaba viviendo con don Humberto, había experimentado más felicidad y seguridad que en toda su vida anterior. La idea de perder eso, de volver a la incertidumbre, le aterrorizaba más que cualquier noche pasada en las calles. El licenciado Ortega, repasando sus notas, una última vez intentaba proyectar confianza, aunque la preocupación arrugaba su frente. La estrategia legal que había preparado era sólida, pero sabía que se enfrentaban a un obstáculo formidable: la petición formal de Ricardo Velázquez para bloquear la adopción, argumentando la incapacidad de su hermano para cuidar de una menor debido a su enfermedad terminal. Las puertas de la sala se abrieron y un ujier les indicó que podían pasar. Don Humberto respiró profundamente, ajustando su cánula de oxígeno antes de que Emiliano, quien lo acompañaba como asistente personal, comenzara a empujar su silla hacia el interior. La sala de audiencias, con sus paneles de madera oscura y el escudo nacional presidiendo la pared principal, imponía un respeto reverencial. En el estrado, el juez Fernando Montoya, conocido por su imparcialidad y años de experiencia en casos de familia, observaba la entrada de las partes con expresión neutra. A la derecha, ya instalado en su lugar, Ricardo Velázquez conversaba en voz baja con el licenciado Mendoza, su abogado. Don Humberto notó también la presencia de la doctora Lucía Vega, su médica tratante, citada como testigo experta, y de Ninjdo, la trabajadora social Gabriela Reyes, quien había realizado varias visitas a la mansión para evaluar las condiciones de vida de Marisol. Cuando todos estuvieron en sus lugares, el juez Montoya dio inicio a la audiencia. Estamos aquí para resolver la petición de adopción presentada por don Humberto Velázquez en favor de la menor Marisol Hernández, así como la oposición presentada por don Ricardo Velázquez, hermano del solicitante, anunció con voz grave. Procederemos a escuchar los argumentos de ambas partes, comenzando por el licenciado Ortega en representación del solicitante. El licenciado Ortega se levantó con determinación y comenzó a exponer su caso. Con elocuencia, describió la situación de abandono en la que don Humberto había encontrado a Marisol, el vínculo especial que se había formado entre ellos y los esfuerzos del empresario por proporcionarle no solo bienestar material, sino también afecto y estabilidad emocional. Su señoría, mi cliente ha dispuesto un fideicomiso sustancial para garantizar la educación y el bienestar de Marisol hasta su mayoría de edad, así como un plan detallado para su cuidado en caso de que su condición de salud empeore, explicó Ortega. Además, ha designado guardianes sustitutos de su plena confianza, personas que conocen a la niña y han formado parte de su vida durante estos meses. El juez escuchaba con atención, tomando notas ocasionales. Cuando el licenciado Ortega terminó su exposición, se dio la palabra al abogado de Ricardo. El licenciado Mendoza, conocido por su agresividad en los tribunales, no perdió tiempo en atacar los puntos débiles del caso. Su señoría, no. Cuestionamos las buenas intenciones de don Humberto. Comenzó con tono aparentemente respetuoso. Lo que cuestionamos es su capacidad física y la sensatez de permitir que una niña vulnerable establezca un vínculo emocional con alguien que, según todos los pronósticos médicos, no estará presente en un futuro próximo. Don Humberto apretó los dientes ante la crudeza de las palabras, sintiendo cómo Marisol, sentada a su lado, se tensaba. El licenciado Mendoza continuó implacable. La doctora Vega confirmará que la expectativa de vida de don Humberto es extremadamente limitada. Es justo para esta niña, que ya ha sufrido pérdidas significativas, enfrentar nuevamente el trauma del abandono. Mi cliente, don Ricardo Velázquez, ofrece una alternativa más estable y duradera. Él mismo se propone como tutor legal de la menor, asegurando continuidad familiar y emocional. El juez Montoya asintió, considerando los argumentos. Llamaré ahora a la doctora Vega para que nos dé su opinión profesional sobre la condición de don Humberto. La doctora Vega, una mujer de mediana edad con expresión compasiva pero profesional,
tomó asiento en el estrado de los testigos. Tras jurar decir la verdad, comenzó su testimonio. Don Humberto padece una fibrosis pulmonar idiopática en estado avanzado, explicó con voz clara. Esta enfermedad degenerativa afecta progresivamente su capacidad respiratoria. Cuando le diagnostiqué la enfermedad hace aproximadamente 3 meses, las estadísticas indicaban una expectativa de vida de entre 6 meses y 1 año. ¿Y esa expectativa se mantiene?, preguntó el juez. La doctora hizo una pausa, mirando a 1900 Don Humberto con expresión enigmática. Esa es la parte sorprendente, su señoría. Contra todo pronóstico, la condición de don Humberto se ha estabilizado en las últimas semanas. Si bien sigue necesitando oxígeno suplementario y su capacidad física está limitada, no hemos observado el deterioro acelerado que esperábamos. Un murmullo recorrió la sala. El licenciado Mendoza se inclinó hacia Ricardo, quien frunció el ceño ante esta información inesperada. ¿Está diciendo que don Humberto podría vivir más tiempo del previsto inicialmente?, preguntó el juez, claramente interesado. La medicina no es una ciencia exacta, su señoría, respondió la doctora con cautela. Pero he visto casos en los que factores psicológicos positivos, como un nuevo propósito de vida o una conexión emocional significativa, pueden influir en el curso de una enfermedad. No puedo ofrecer garantías, pero lo que puedo afirmar es que don Humberto ha mostrado una resistencia y vitalidad sorprendentes desde que Marisol entró en su vida. El testimonio de la doctora dio paso al de la trabajadora social, quien describió sus observaciones durante las visitas domiciliarias. Con profesionalismo, detalló las excelentes condiciones materiales de la vivienda, la adaptación positiva de Marisol al entorno escolar y, lo más importante, el evidente vínculo afectivo entre la niña y don Humberto. He observado una relación genuina de afecto y respeto mutuo, concluyó la trabajadora social. Marisol ha florecido bajo el cuidado de don Humberto. Su rendimiento escolar es sobresaliente, ha desarrollado amistades saludables y muestra signos de estabilidad emocional que son notables considerando su historia de trauma. Cuando llegó el momento de escuchar a Marisol, el juez Montoya modificó el protocolo habitual, bajando de su estrado para sentarse más cerca de la niña, creando un ambiente menos intimidante. Marisol, comenzó con voz amable, sé que esta situación puede ser confusa y un poco atemorizante para ti, pero necesito que me digas con tus propias palabras cómo te sientes viviendo con don Humberto. La niña, visiblemente nerviosa pero decidida, miró primero a don Humberto, quien le ofreció una sonrisa de aliento, y luego al juez. Antes de conocer a don Humberto yo no tenía nada, comenzó con voz suave pero clara. Dormía donde podía, comía cuando encontraba algo, tenía miedo todo el tiempo. Hizo una pausa ordenando sus pensamientos. El día que don Humberto me preguntó si quería ser su hija, pensé que estaba soñando, o que tal vez era una broma cruel, pero no lo era. Él me dio un hogar, comida, ropa, pero sobre todo me dio algo que nunca tuve. Me hizo sentir importante. Sus ojos se humedecieron, pero su voz se mantuvo firme. Sé que don Humberto está enfermo. Lo veo cada día, cómo le cuesta respirar a veces, cómo se cansa, rápido. Pero también veo cómo lucha, cómo se esfuerza por estar bien para mí. Me ayuda con mi tarea aunque esté cansado, me cuenta historias antes de dormir, me escucha, de verdad me escucha, cuando le hablo de mi día. Luego, con una sabiduría que sorprendió a todos los presentes, añadió: mi abuelita me enseñó que una familia no se trata de cuánto tiempo estás con alguien, sino de cuánto amor hay mientras están juntos. Y hay mucho amor en nuestra casa, señor juez, más del que he conocido en toda mi vida. El silencio que siguió a las palabras de Marisol era casi tangible. Don Humberto no pudo contener una lágrima que rodó por su mejilla. Incluso Ricardo, desde su asiento, parecía conmovido, aunque intentaba disimularlo. El juez Montoya agradeció a Marisol y regresó a su estrado. Luego se dirigió a Ricardo. Don Ricardo, ¿desea añadir algo antes de que tome mi decisión?
Ricardo Velázquez se levantó, visiblemente incómodo. Durante toda la audiencia, había observado la interacción entre su hermano y la niña, notando algo que no había percibido en su breve encuentro en la mansión. Un vínculo genuino, una conexión que iba más allá de la compasión o la caridad. «Su señoría», comenzó, su voz menos segura de lo habitual. «Inicié esta oposición, convencido de que actuaba en el mejor interés de la niña y sí, también preocupado por las implicaciones para el patrimonio familiar». Hizo una pausa, mirando directamente a su hermano. «Pero hoy he visto algo que me hace reconsiderar mi posición. Mi hermano Humberto y yo hemos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, diferencias que nos han mantenido distanciados, pero nunca he dudado de su integridad o de su capacidad para cumplir sus promesas». Se volvió hacia el juez. «Retiro mi oposición, su señoría, y me ofrezco no como sustituto de mi hermano, sino como apoyo adicional para Marisol, si él y la corte lo consideran apropiado». La declaración de Ricardo provocó otro murmullo en la sala. Don Humberto miró a Ahmir y su hermano con asombro, viendo por primera vez en muchos años un destello del joven con quien había compartido juegos y sueños en su infancia. El juez Montoya, tras considerar todos los testimonios y argumentos, anunció que tomaría un breve receso antes de emitir su fallo. Cuando regresó, 20 minutos después, su expresión era serena y decidida. En el caso de la adopción de la menor Marisol Hernández por don Humberto Velázquez, esta corte ha considerado cuidadosamente todos los aspectos legales, médicos y, lo más importante, el bienestar emocional de la niña, comenzó. Si bien es cierto que la condición de salud de don Humberto presenta desafíos significativos, no podemos ignorar el vínculo extraordinario que se ha formado entre él y Marisol, ni el impacto positivo que esta relación ha tenido en ambos. Hizo una pausa, mirando directamente a don Humberto y Marisol. Esta corte determina que es en el mejor interés de Marisol Hernández permanecer bajo la custodia de don Humberto Velázquez. Se aprueba la petición de adopción, con la condición de que se mantenga el fideicomiso propuesto para garantizar el futuro de la niña, y que se formalice un plan de contingencia que incluya guardianes sustitutos en caso necesario. Don Humberto cerró los ojos sintiendo una oleada de alivio y gratitud. Marisol, incapaz de contenerse, se lanzó a sus brazos con un sollozo de alegría. Además, continuó el juez, esta corte ve con buenos ojos el ofrecimiento de don Ricardo Velázquez de servir como apoyo familiar. Recomiendo que ambos hermanos trabajen juntos con sus abogados para integrar a don Ricardo en el plan de contingencia mencionado. Con un golpe de su mazo, el juez Montoya dio por concluida la audiencia. En ese momento, algo inesperado sucedió. Ricardo se acercó a donde estaban su hermano y Marisol y extendió su mano hacia don Humberto. «Felicidades, hermano», dijo con una voz que intentaba ocultar la emoción. «Creo que has encontrado algo que yo nunca supe buscar». Don Humberto tomó la mano de su hermano, sintiendo que décadas de resentimiento comenzaban a disolverse. «Nunca es tarde para empezar a buscar, Ricardo», respondió con una sonrisa cansada, pero genuina. «Y me alegra que quieras ser parte de nuestras vidas». Marisol, observando el intercambio con curiosidad, ofreció tímidamente su mano a Ricardo. «¿Eso significa que usted es mi tío ahora?» Ricardo, sorprendido por el gesto, tomó la pequeña mano entre las suyas. «Sí, pequeña, eso parece». Al salir del Palacio de Justicia, bajo el sol radiante de media mañana, don Humberto sentía que, a pesar de su cuerpo debilitado, nunca había estado más vivo. La batalla legal había terminado, pero el viaje que había comenzado aquel día en la plaza de Coyoacán apenas estaba empezando. Un viaje que, contra todo pronóstico, prometía ser más largo y más rico de lo que jamás había imaginado. Un año había transcurrido desde aquella mañana en el Palacio de Justicia. La mansión de las Lomas, antes silenciosa como un mausoleo, vibraba ahora con la energía de una vida renovada. El jardín, que durante años había sido mantenido con precisión militar por jardineros profesionales, mostraba ahora manchas de color inesperadas,
girasoles plantados por manos inexpertas, un columpio colgado del roble centenario y una pequeña huerta donde crecían hierbas aromáticas y verduras. Don Humberto Velázquez, sentado en una silla de jardín, observaba a Marisol mientras ella regaba cuidadosamente las plantas de jitomate que habían sembrado juntos. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada, resaltando el brillo saludable del cabello de la niña y la sonrisa que rara vez abandonaba su rostro. A los 11 años, Marisol se había transformado de aquella pequeña frágil y desconfiada en una preadolescente segura y radiante. «Mira, papá», exclamó Marisol, señalando un pequeño jitomate que comenzaba a formarse entre las hojas verdes. «Ya está creciendo, papá». La palabra que al principio había sonado extraña en los labios de Marisol ahora fluía naturalmente. Don Humberto recordaba el día, unos 3 meses después de la audiencia, cuando ella lo había llamado así por primera vez. Había sido durante un desayuno ordinario, mientras él le ayudaba con una tarea de matemáticas. «Gracias, papá», había dicho ella sin pensarlo, para luego sonrojarse intensamente. Él había sentido que su corazón se expandía hasta casi doler de felicidad. «Está creciendo fuerte, igual que su cuidadora», respondió don Humberto, maravillándose una vez más del milagro que había ocurrido en su vida. Porque un milagro era precisamente lo que había sucedido. Contra todos los pronósticos médicos, su condición no solo se había estabilizado, sino que había comenzado a mejorar. La doctora Vega, inicialmente desconcertada, había ordenado una serie de estudios que revelaron algo sorprendente. La progresión de la fibrosis pulmonar se había detenido y algunas áreas mostraban signos de regeneración tisular. «No tengo explicación científica para esto, don Humberto», había admitido la doctora durante una de sus consultas. «He visto remisiones temporales en casos como el suyo, pero nunca una mejoría sostenida como esta. Sea lo que sea que esté haciendo, siga haciéndolo». Lo que estaba haciendo simplemente era vivir. Vivir de verdad, por primera vez en décadas. Cada mañana despertaba con un propósito. Cada tarde compartía nuevas experiencias con Marisol y cada noche se dormía con la satisfacción de haber construido otro día de recuerdos invaluables. El tanque de oxígeno, aunque todavía necesario ocasionalmente, especialmente en días de esfuerzo físico, ya no era su compañero constante. «Tío Ricardo», la voz emocionada de Marisol interrumpió sus reflexiones. Don Humberto se volvió para ver a su hermano cruzando el jardín con su característico paso decidido, aunque ahora su expresión era mucho más relajada que en el pasado. Ricardo Velázquez, vestido de manera informal con jeans y una camisa de lino, un cambio radical respecto a sus eternos trajes de ejecutivo, cargaba una caja de cartón que provocó la curiosidad inmediata de Marisol. «Buenas tardes, familia», saludó Ricardo colocando cuidadosamente la caja en el suelo. «Traigo un pequeño regalo para mi sobrina favorita». «Soy tu única sobrina», rió Marisol, acercándose con curiosidad, «lo cual te convierte automáticamente en mi favorita», respondió Ricardo con una sonrisa antes de inclinarse para abrir la caja. Un suave maullido emergió del interior y los ojos de Marisol se abrieron con asombro cuando un pequeño gatito de pelaje atigrado asomó su cabecita. «¡Un gatito!», exclamó, arrodillándose para observar mejor al animalito. «Es precioso. Lo encontraron en las oficinas de la constructora», explicó Ricardo. «Pensé que podría tener un buen hogar aquí». Don Humberto observó la escena con una mezcla de sorpresa y gratitud. El cambio en su hermano durante el último año había sido casi tan dramático como el suyo propio. La relación que durante dos décadas se había caracterizado por la competencia y el resentimiento había evolucionado hacia un respeto mutuo y, gradualmente, hacia un afecto genuino. Ricardo seguía siendo un hombre de negocios implacable, pero había descubierto facetas de sí mismo que ni siquiera sabía que existían. Su capacidad para conectar con Marisol, su disfrute de los momentos familiares, su talento inesperado para contar historias que mantenían a la niña fascinada durante horas. «¿Puedo quedármelo, papá?»,
preguntó Marisol alzando al gatito con cuidado. Prometo cuidarlo muy bien. Por supuesto, asintió don Humberto, pero será tu responsabilidad alimentarlo y mantener limpio su espacio. Gracias, exclamó Marisol abrazando al gatito contra su pecho. Lo llamaré Milagro, porque es como tú siempre dices, cada día es un pequeño milagro. Ricardo tomó asiento junto a su hermano, mientras Marisol se alejaba para mostrar su nueva mascota a doña Constanza, quien salía de la cocina para servir. La merienda. Se ve muy bien, Humberto, comentó Ricardo estudiando el rostro de su hermano. La última vez que hablé con la doctora Vega, me dijo que está considerando incluir tu caso en una publicación médica. Aparentemente, eres algo así como un fenómeno. Don Humberto sonrió observando a Marisol en la distancia. El verdadero fenómeno está allí, respondió señalando con la cabeza hacia la niña. Ella me salvó, Ricardo. No solo me dio una razón para vivir, sino que de alguna manera me enseñó cómo hacerlo. Ricardo asintió comprendiendo. Durante meses había observado la transformación de su hermano, desde un empresario obsesionado con el éxito y el control, hasta un hombre que encontraba alegría en las cosas más simples. Una tarde de juegos de mesa, una caminata por el Pinos en Parque, una sesión de lectura compartida antes de dormir. El consejo directivo pregunta cuándo volverás a tomar las riendas de la empresa, comentó Ricardo cambiando de tema. Les he dicho que te estás tomando un año sabático indefinido, pero empiezan a impacientarse. Don Humberto soltó una risa suave. Pueden seguir esperando. La verdad es que no extraño nada de eso. Las juntas interminables, las negociaciones tensas, la constante presión por superar las expectativas del mercado. Me pregunto por qué dediqué tantos años de mi vida a algo que ahora me parece tan vacío. No fue completamente en vano, observó Ricardo. Construiste algo importante. Diste trabajo a miles de personas. Transformaste el horizonte de esta ciudad. Cierto, concedió don Humberto, pero pagué un precio demasiado alto. Renuncié a la posibilidad de formar una familia, de conocer el amor, de experimentar las pequeñas alegrías cotidianas. Tuve que estar al borde de la partida para darme cuenta de lo que realmente importa. Ricardo guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de su hermano. Él mismo había comenzado a cuestionar sus prioridades, especialmente después de 1900, ver cómo la relación entre Humberto y Marisol había florecido. A sus 55 años, soltero y sin hijos, se preguntaba si no había cometido los mismos errores que su hermano. Nunca es tarde para cambiar, Ricardo, dijo don Humberto, como si hubiera leído sus pensamientos. Yo estaba convencido de que mi vida había terminado, que solo me quedaba esperar el final. Y entonces un encuentro casual con una niña en una plaza lo cambió todo. El destino tiene formas misteriosas de ofrecernos segundas oportunidades. Tal vez tengas razón, murmuró Ricardo observando a Marisol, quien regresaba corriendo con el gatito todavía en brazos. Tal vez sea hora de reconsiderar algunas cosas. La vida en la mansión Velázquez había adquirido una nueva rutina, centrada en el bienestar y crecimiento de Marisol. Las mañanas comenzaban temprano, con desayunos compartidos en la terraza, seguidos por la rutina escolar. Don Humberto había tomado la costumbre de acompañar personalmente a Marisol al Colegio San Ignacio, donde la niña se había convertido en una estudiante destacada. Las tardes estaban dedicadas a actividades compartidas, clases de piano para Marisol y ocasionalmente para don Humberto, quien descubrió un interés tardío por la música, sesiones de lectura, paseos por el parque y ahora cuidado del jardín y de la nueva mascota. La transformación de la mansión reflejaba la transformación de sus habitantes. Habitaciones que habían permanecido cerradas durante años ahora tenían nuevos propósitos. Una se había convertido en sala de música, otra en un espacio de arte donde Marisol exploraba su talento para la pintura, y una tercera se había transformado en una acogedora biblioteca familiar, muy diferente al austero despacho donde don Humberto solía encerrarse con sus documentos de negocios. Esa noche, después de la cena, mientras Marisol preparaba la pequeña cama que había improvisado para Milagro, don Humberto
recibió una llamada que llevaba tiempo esperando. «Tengo buenas noticias, don Humberto», anunció el licenciado Ortega desde el otro lado de la línea. «El juez Montoya ha firmado los documentos finales. La adopción es oficialmente irreversible y completa. Marisol es ahora en todos los aspectos legales su hija». Aunque la decisión judicial del año anterior había permitido que Marisol permaneciera bajo su custodia, algunos detalles administrativos habían quedado pendientes. Esta llamada representaba el cierre definitivo del proceso, la eliminación de cualquier posibilidad de que alguien cuestionara la legitimidad de su familia. «Gracias, licenciado», respondió don Humberto, la emoción evidente en su voz. «Ha sido un largo camino». «Uno que vale la pena celebrar», respondió el abogado. «Me alegra haber sido parte de esto, don Humberto. En 30 años de práctica legal, pocos casos me han dado tanta satisfacción personal como este». Después de colgar, don Humberto permaneció un momento contemplando la fotografía enmarcada sobre la chimenea. Él y Marisol durante su viaje a Teotihuacán, ambos sonriendo ampliamente frente a la pirámide del Sol. Era difícil creer que aquella foto hubiera sido tomada solo unos días después de la tensa visita de Ricardo, cuando el futuro parecía tan incierto. «¿Buenas noticias?», preguntó Marisol entrando al salón con Milagro siguiéndola como una pequeña sombra felina. «Las mejores», respondió don Humberto, extendiendo sus brazos hacia ella. «Ven aquí, hija mía». Marisol se acercó y él la abrazó con fuerza, respirando profundamente, sin necesidad de oxígeno suplementario, sintiendo la plenitud que solo el amor verdadero puede proporcionar. «Oficialmente, eres una Velázquez», dijo besando su frente. «Aunque en mi corazón lo has sido desde aquel día en la plaza». Los ojos de Marisol se iluminaron. «¿Ya es oficial? ¿Nadie puede separarnos?» «Nadie», confirmó don Humberto. «Somos familia para siempre». Marisol lo abrazó nuevamente, con la fuerza y el abandono que solo los niños que se sienten completamente seguros pueden demostrar. «Sabes, papá», dijo ella después de un momento, con esa sabiduría que a veces surgía inesperadamente, «mi abuelita solía decir que hay dos tipos de familias, las que nos tocan por nacimiento y las que construimos con el corazón. Creo que las segundas son incluso más especiales porque las elegimos». Don Humberto sintió que sus ojos se humedecían. «Tu abuelita era una mujer muy sabia», respondió, «y tenía toda la razón». Esa noche, mientras Marisol dormía con Milagro acurrucado a sus pies, don Humberto permaneció despierto, contemplando el camino recorrido. Recordó aquel día fatídico, cuando el doctor Ramírez le había dado el diagnóstico terminal, la desesperación que había sentido, la sensación de que su vida, a pesar de todos sus logros materiales, había sido un fracaso en lo que realmente importaba. Pensó en su decisión impulsiva de adoptar a Marisol, en cómo ese acto, nacido quizás de la desesperación o de un último intento de dar sentido a su existencia, se había convertido en la mejor decisión de su vida. Pensó en la reconciliación con Ricardo, en la familia que estaban construyendo juntos, en los planes para el futuro que ahora se atrevía a hacer. Porque sí, ahora don Humberto Velázquez hacía planes para el futuro. Ya no vivía contando los días que le quedaban, sino anticipando los que vendrían. El próximo cumpleaños de Marisol, la graduación de primaria que se aproximaba, los viajes que planeaban realizar juntos durante las vacaciones de verano. La enfermedad no había desaparecido por completo. Algunos días eran mejores que otros, y los médicos advertían que podría haber recaídas, pero incluso esa incertidumbre había adquirido un nuevo significado. Ya no era una sentencia, sino un recordatorio para valorar cada momento, para vivir plenamente cada día. A la mañana siguiente, como cada domingo, la familia ampliada se reuniría para el almuerzo. Ricardo vendría, posiblemente acompañado por Elena, la profesora de literatura de Marisol, con quien había comenzado una amistad, que parecía evolucionar hacia algo más profundo. Doña Constanza prepararía su famoso mole, y Emiliano traería a su esposa e hijos, quienes se habían convertido en compañeros de juegos habituales para Marisol. La mansión, antes símbolo de poder y éxito material,
se había transformado en un verdadero hogar, un espacio de amor y crecimiento donde cada rincón contaba una historia de redención y esperanza. Don Humberto se durmió con una sonrisa en los labios, agradecido por el milagro que había llegado a su vida en forma de una pequeña niña que le había enseñado el verdadero significado del amor incondicional, porque ese era el mayor milagro de todos, el poder transformador del amor. Un amor que había salvado no solo a una niña abandonada en las calles, sino también a un hombre que creía haber perdido toda esperanza. Un amor que había sanado heridas antiguas entre hermanos, que había creado una familia donde antes solo había soledad, que había devuelto la vida a quien ya se había resignado a la partida. Un amor que, como los girasoles que Marisol había plantado en el jardín, se orientaba